La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. La noticia que impactó en América y en el mundo, porque no es común que asesinen un presidente, fue eso precisamente, un magnicidio. El magnicidio en Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde fue acribillado a balazos en su propio dormitorio, en la residencia, el presidente de ese país caribeño. Y quedó flotando la pregunta sobre Haití y sobre el continente entero. ¿Quién contrató y quién financió la operación magnicida de ese grupo comando integrado por mercenarios fuertemente armados y fuertemente adiestrados? Hay muchos que pueden caer bajo sospechas porque el presidente asesinado, Jovenel Moïse, tenía muchos enemigos, internos y también externos. Entre los enemigos internos estaba la oposición, que se oponía de manera furibunda a muchas de sus políticas, a sus intentos de reformas, el Poder Judicial, que le cuestionaba no haber concluido su mandato en el mes de febrero, porque Jovenel Moïse sostiene que su mandato concluía el año que viene, en el 2022, incluso una facción de su propio partido estaba fuertemente enfrentada por él. Estaba dividido el partido Tête Calais, que es el partido creado por su antecesor, Michel Martelly, el expresidente, y hasta ahora liderado por él, pero una facción lo estaba enfrentando muy duramente. También había poderosos empresarios que estaban muy enfrentados al presidente Jovenel Moïse, porque había denunciado a muchas empresas de actividades turbias, de negociados turbios. La poderosa familia que maneja la empresa de la electricidad, que provee la luz a Puerto Príncipe y a las demás ciudades haitianas, estaba en un choque frontal con el presidente Moïse. No es descabellado pensar que un grupo de poderosos empresarios se haya conjurado para terminar con este presidente y haya decidido financiar una operación realizada por mercenarios. El hecho de que entre los detenidos la mayoría son colombianos y eran exmilitares colombianos, hace pensar también en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque muchos exmilitares colombianos que fueron expulsados del ejército por problemas de conducta o de corrupción o por lo que fuese, terminaron convertidos en sicarios muy bien pagados por bandas narcotraficantes. Ya no existen el poderoso cártel de Cali ni el poderoso cártel de Medellín, pero existen muchas pequeñas mafias que son económicamente poderosísimas y contratan a exmilitares que se foguearon en los campos de batalla peleando contra las guerrillas colombianas, y a muchos militares también expulsados del ejército de Colombia suelen contratarlos como mercenarios, distintas mafias de distintos países del mundo. Bueno, el narcotráfico, que hace tiempo tiene a Haití como blanco de un objetivo estratégico, tener en el Caribe un narcoestado, un narcopaís. No sería descabellado pensar que como Moïse era un obstáculo para el proyecto de convertir a Haití en un narcopaís, lo hayan eliminado financiando una operación con mercenarios colombianos y norteamericanos. El hecho es que se perpetró un magnicidio, que fue asesinado un presidente, y que esto muestra una vez más a este país que ha transitado su historia a la sombra de la tragedia. La tragedia es como la marca, ¿no? La historia de Haití ha transcurrido bajo un sino trágico. La tragedia y el absurdo parecen estar incluso desde el origen del país. El país donde hasta los próceres más libertarios
o los líderes que representaban intereses populares, una vez que llegaron al poder, se convirtieron en déspotas. Fue el caso, por ejemplo, de Jean-Jacques Dessalines. Él había colaborado con Toussaint Louverture. Toussaint Louverture fue el gobernante de Saint-Dominique cuando era colonia francesa, pero que abrió el paso hacia la lucha por la independencia y fue quien liberó a los esclavos. Haití fue el primer país en abolir la esclavitud en toda América. Y con el triunfo de la revolución de Jean-Jacques Dessalines, fue la primera república en América Latina y el primer estado independiente de América Latina. Pero el creador de esa república, poco después, se proclamó emperador y terminó asesinado por dos de sus más leales camaradas que habían luchado con él contra el colonialismo francés, Henri Christophe y Alexandre Pétion, que luego de asesinar a su jefe se pelearon entre ellos, libraron una guerra absurda, dividieron el territorio. Uno se proclamó presidente vitalicio de una parte, Alexandre Pétion, el otro, Christophe, se proclamó rey y construyó un reino en esa porcioncita del país. Hackeado por sus asesinos, terminó por sus enemigos, terminó suicidándose y lo hizo disparándose una bala de oro, ¿no? Estos datos muestran por qué Haití fue el inspirador del realismo mágico, ¿no? Ese país que en el siglo XX tendría a su primer presidente negro. Los negros son mayoría, pero el poder siempre, hasta 1957, lo había detentado exclusivamente la minoría mulata, que eran la oligarquía, los dueños del poder político y los dueños del poder económico. La minoría blanca, los franceses, habían sido exterminados por el primer gobierno republicano, en lo que fue uno de los primeros genocidios en América Latina. La cuestión es que cuando Duvalier en 1957 se convirtió en presidente, él que era un médico rural, François Duvalier habló, era un médico rural, los campesinos lo querían, a los campesinos más pobres no les cobraba las consultas y las curaciones, pero Duvalier terminó convirtiéndose en el tirano más sanguinario de toda Latinoamérica. Y por ese camino siguió su hijo, Jean-Claude Duvalier, quien heredó el poder al morir su padre y mantuvo el terror a través de los Tontons Macoutes, una banda de criminales que actuaban con infinita crueldad. Todo lo que vino después de la dictadura de los Duvalier fueron gobiernos débiles y el caos, siempre el caos creciendo, las bandas gangsteriles multiplicándose. En ese caos nunca más volvió a haber gobiernos fuertes, ni los militares que intentaron construir nuevas dictaduras, ni los gobernantes democráticos, los que llegaron por las urnas, como Jean-Bertrand Aristide, como René Préval, como Martelly o como el propio Juvenal Moïse, pudieron volver a tener poder, ¿no? En la tierra del vudú y de la leyenda de los zombies, la tierra de la magia negra, eso es Haití, el nombre que a Saint-Dominique le puso el padre de su independencia. Haití es una palabra aborigen que significa territorio montañoso. En ese país se inspiró también la literatura que hizo nacer el realismo mágico. A este género siempre se lo tiene como fundado por García Márquez a partir de su libro 100 años de soledad, esa novela maravillosa que se publicó en 1967, pero la verdad es que varios años antes Alejo Carpentier, el cubano Alejo Carpentier, escribió y publicó El siglo de las luces, y el siglo de las luces ocurre en Saint-Dominique, ocurre en Haití, y por eso en esa novela están todos los componentes a los que Carpentier, un escritor genial, nacido en Suiza, pero radicado a lo largo de su vida en Cuba, llamaba lo real maravilloso. Cuando uno lee El siglo de las luces, primero se aproxima a los orígenes del sino trágico de Haití y después entiende por qué en América Latina
nació y creció ese género literario maravilloso, el realismo mágico. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. En el último siglo y medio, cuando en el resto de América se escucha hablar de Haití, seguramente es por algún golpe de Estado, por las crueldades de algún tirano sanguinario, por las tragedias naturales que se dan permanentemente. Parece la naturaleza también ensañada con ese pueblo tan sufrido. Siempre que hablamos de Haití estamos hablando de algo terrible que acaba de ocurrir o de la situación calamitosa por la que atraviesa desde siempre la sociedad del país más pobre de todo el continente. Y perdemos de vista que Haití es el país donde empezó lo más luminoso del proceso revolucionario contra el colonialismo europeo. Los procesos emancipadores fueron inspirados en gran medida en Haití. Ellos fueron los pioneros y terminaron convertidos en la máxima expresión de todo lo malo que también pasa en el resto del continente. Hasta la próxima página.